¿Alguna vez te has sentido abandonado por Dios? ¿Te ha tocado vivir una traición tan profunda, un fracaso tan doloroso o una pérdida tan devastadora que te hizo cuestionarlo todo? Si has sentido que el mundo se te viene encima y que no hay salida, entonces has llegado al lugar correcto. Porque si hay algo que nos pone a prueba, que nos sacude hasta lo más profundo, es la adversidad. Todos, en algún momento, hemos enfrentado esos momentos oscuros, una traición que te parte el alma, un fracaso que te hace dudar de todo lo que creías, una pérdida que deja un vacío imposible de llenar, o una crisis financiera que te quita el sueño y la paz. En esos instantes, la gran pregunta surge en el silencio: ¿cómo sigo adelante? Algunas personas buscan la respuesta en la motivación externa, en libros de autosuperación o en consejos psicológicos, y todo eso puede ayudar, pero es como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. La verdadera fortaleza, la que no te abandona cuando todo se derrumba, no viene de tu propia voluntad, sino de una conexión profunda con lo divino. Lo que necesitas no es algo externo, es la fe. La fe no es solo una creencia pasiva. No es solo ir a la iglesia los domingos o leer la Biblia de vez en cuando. La fe es una convicción inquebrantable, tan fuerte, que moldea tu forma de pensar, de actuar y de ver la vida. Es lo que te permite caminar en medio de la tormenta sin perder tu paz. Es lo que hace que, aunque todo parezca perdido, sigas confiando en que Dios tiene el control. Porque seamos honestos, la vida no es fácil. Jesús mismo nos advirtió en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Fíjate bien, no dijo que tal vez tendrías problemas, dijo que los tendrías. Pero no nos dejó sin esperanza. Nos dio el antídoto, el código para vencer. Hoy, quiero hablarte sobre esa fe que te hace invencible, porque la fe es la única herramienta que te conecta con el poder ilimitado de Dios. No se trata de esperar a que Dios haga milagros sin que tú hagas nada, se trata de una relación tan profunda con el que te capacita para reaccionar de una manera sobrenatural ante las dificultades. La fe no solo te inspira, te capacita. Te da el poder de cambiar tu realidad, de tomar las riendas y de hacer que las cosas pasen. A lo largo de este video, te voy a mostrar cómo la fe transforma tu espíritu y te ayuda a vencer el miedo, la ansiedad y la duda que te paralizan. Te voy a explicar paso a paso cómo confiar en Dios te da una mentalidad de victoria, y por qué los que verdaderamente tienen fe nunca se rinden. Porque la fe no es para los débiles, es para los valientes, para los que deciden creer aunque no vean, para los que siguen adelante aunque el camino sea oscuro y el panorama parezca imposible. Y cuando entiendes esto, cuando realmente vives por fe, descubres que no hay obstáculo que pueda destruirte. Así que quédate hasta el final, porque lo que voy a compartir contigo puede cambiar tu vida para siempre. Mira, todos en la vida enfrentamos problemas, nadie está exento de las pruebas. Puedes ser la persona más preparada, más inteligente o más fuerte, pero tarde o temprano, la vida te va a poner una situación que te sobrepasa. Una enfermedad, una pérdida, una traición, una crisis financiera. Y ahí es donde muchos se derrumban. ¿Por qué? Porque su vida no está cimentada en algo firme. Jesús lo explicó en Mateo 7 cuando habló de los dos fundamentos. Imaginemos la escena. Hay un hombre que escucha la palabra de Dios, y en lugar de solo escucharla, decide ponerla en práctica. Es como un constructor sabio que mira el terreno, evalúa el riesgo y, con una visión a largo plazo, decide no tomar el camino fácil. Se toma el tiempo, cava hondo, y construye su casa sobre una base de roca sólida y firme. Y luego vino la tormenta, una tormenta feroz. La lluvia torrencial caía sin piedad, el río creció y arrastró con todo a su paso, los vientos huracanados soplaban con furia.
y el impacto fue violento contra la casa, pero no cayó. ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre la roca. En cambio, había otro hombre, uno necio, que también escuchó la palabra de Dios, pero no la puso en práctica. Él, queriendo irse por el camino más rápido, construyó su casa sobre la arena. No cavó, no buscó un cimiento. Y cuando la misma tormenta llegó, la misma lluvia torrencial, los mismos vientos furiosos, su casa, sin un fundamento, se desmoronó por completo. Ahora, aquí hay algo clave, algo que muchos pasan por alto. Jesús no dijo que al que construye sobre la roca no le iban a llegar las tormentas. No dijo que no iba a haber viento, lluvia ni dificultades. Dijo que su casa no caería. Es decir, la fe no significa que no vas a enfrentar pruebas. Lo que significa es que esas pruebas no te van a destruir, porque tienes un fundamento firme, la roca que es Cristo. Piénsalo por un momento. La mayoría de la gente basa su estabilidad emocional en cosas que son como arena, en el dinero que tienen en el banco, en el éxito profesional, en la aprobación de los demás, en las circunstancias de la vida. Y cuando esas cosas fallan, cuando pierden el empleo, cuando una crisis financiera arrasa con sus ahorros, cuando un ser querido se va, cuando un proyecto se viene abajo, se derrumban, porque su paz y su fortaleza estaban construidas sobre lo que es temporal y cambiante. Pero cuando tu fe está en Dios, cuando realmente confías en Él, hay algo diferente en ti. Puedes perderlo todo y seguir de pie. Puedes recibir las peores noticias y no desmoronarte. Puedes estar en la tormenta y aún así sentir paz. ¿Por qué? Porque tu fuerza no viene de lo que tienes, sino de saber que Dios está contigo. Mira la historia de Job. Él lo tenía todo, era un hombre justo, bendecido con una familia numerosa, inmensa riqueza y el respeto de todos. Pero un día, en un abrir y cerrar de ojos, lo perdió todo. Las noticias llegaron una tras otra. Primero, la destrucción de sus bueyes y asnas. Luego, sus ovejas y sus siervos. Después, sus camellos. Y lo más devastador, un viento furioso que derrumbó la casa donde sus 10 hijos estaban reunidos, matándolos a todos en un solo día. En un solo día, Job pasó de ser el hombre más rico y bendecido de su tierra, al hombre más devastado. Y por si fuera poco, su propia salud se le fue quitada. Su cuerpo se llenó de llagas dolorosas. Su propia esposa, desesperada, le dijo, ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sus amigos lo juzgaron y lo acusaron de haber pecado. Job estaba en su punto más bajo, en la situación más desesperada que alguien podría vivir. Pero, ¿qué fue lo que hizo? En su peor momento, lleno de dolor, con su vida en ruinas, fue capaz de decir, Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Te imaginas una fe así? Una fe tan poderosa, que aunque la vida se derrumbe a tu alrededor, puedes seguir confiando en Dios. Esa es la fe que no se basa en las circunstancias, sino en la convicción absoluta de que Él tiene el control. Aquí es donde muchas personas fallan, dicen que tienen fe, pero su fe está condicionada a que todo vaya bien. Cuando las cosas son favorables, confían en Dios, pero cuando llega la prueba, empiezan a dudar, a quejarse, a cuestionarlo todo. Y esto pasa porque nunca construyeron su vida sobre la roca. Así que la primera clave para una fe inquebrantable es cimentar tu vida en Dios, no en las circunstancias, no en tus emociones, no en lo que otros digan o hagan, sino en el único que es inmutable y firme. Porque cuando lo haces, tu paz y tu fortaleza no dependen de lo externo, y pase lo que pase, siempre estarás de pie. Aquí es donde muchos creyentes se quedan estancados. No es que no crean en Dios,
es que su mentalidad sigue siendo la de alguien derrotado. Siguen viendo la vida con miedo, con dudas, con ¿y si no puedo? ¿Y si fracaso? ¿Y si Dios no me ayuda esta vez? La fe verdadera te lleva a un lugar de certeza, a un lugar donde piensas como alguien que realmente confía en el poder de Dios. Mira lo que dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La fe no es solo creer, es pensar como alguien que tiene la certeza de que Dios lo respalda. El problema es que muchos viven con una mentalidad de esclavitud, en lugar de una mentalidad de hijos de Dios. ¿Recuerdas la historia del pueblo de Israel? Dios los liberó de la esclavitud en Egipto con señales y milagros poderosos. Vieron el mar rojo abrirse ante ellos, un camino en medio de las aguas para escapar de sus enemigos. El maná caía del cielo como un alimento sobrenatural. Una nube de gloria los guiaba de día y una columna de fuego de noche. Pero, ¿qué pasó? Cuando enfrentaron la primera dificultad en el desierto, empezaron a quejarse, a dudar, a decir que era mejor volver a Egipto. Esa es la mentalidad de derrota. Dios los había llamado a ser conquistadores de una tierra prometida, pero en sus mentes seguían siendo esclavos. Y lamentablemente, ese es el reflejo de mucha gente hoy. Dios los ha librado, los ha ayudado, les ha abierto puertas, pero cuando enfrentan una nueva prueba, su mente sigue atrapada en el no puedo, en el esto es imposible. No han renovado su entendimiento. Pero Dios nos ha llamado a ser conquistadores. Piénsalo así, David, el pequeño pastor, antes de enfrentar a Goliat, no dijo, ojalá que Dios me ayude. No estaba esperando a ver si Dios lo respaldaba. Su fe era tan firme que ya lo había declarado. Todo el ejército de Israel estaba paralizado de miedo ante el gigante filisteo de casi 3 metros. Goliat se burlaba de ellos, los desafiaba, pero nadie se atrevía a enfrentarlo. Todos veían su tamaño, su fuerza, su armadura. Pero David no lo vio de la misma manera. Él vio la ofensa a su Dios. Le dijo a Saúl, no temas por causa de él. Yo iré y pelearé contra este filisteo. Y luego, con una confianza sobrenatural, le dijo a Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de la mano de este filisteo. Su fe era una declaración de certeza, no una simple petición. Si de verdad quieres caminar en victoria, tienes que empezar a verte como Dios te ve. No importa lo que enfrentes, el Dios que venció la muerte está contigo. Uno de los mayores enemigos de la fe es el miedo. El miedo te paraliza, te hace dudar y te aleja de lo que Dios tiene para ti. La realidad es que todos, en algún momento, sentimos miedo. No importa cuán fuerte seas, siempre habrá situaciones que te harán sentir incertidumbre. Pero la fe no significa que nunca sentirás miedo, significa que el miedo ya no tendrá el poder de paralizarte. En 2 Timoteo 1:7, la Biblia nos da una verdad clave, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo no es de Dios. No es parte de su diseño para ti. Piensa en Pedro caminando sobre el agua. Los discípulos estaban en una barca en medio de un mar agitado, azotados por un fuerte viento. Era de madrugada, oscuro, y la tormenta los aterrorizaba. De repente, vieron a alguien caminando sobre el agua y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Pero Jesús les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y entonces Pedro, con una fe audaz, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro, con una fe que desafió toda lógica, se bajó de la barca y empezó a caminar sobre las olas. Mientras tenía su mirada fija en Jesús, todo estaba bien. Él estaba haciendo lo imposible, desafiando la gravedad. Pero en el momento en que miró la fuerza del viento, en el momento en que se enfocó en la tormenta en lugar de en Jesús, empezó a hundirse. Y gritó, Señor, sálvame. Jesús lo tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto nos pasa a todos. Cuando ponemos nuestra atención en Dios, caminamos en victoria sobre las circunstancias. Pero cuando ponemos nuestra atención en los problemas, en el miedo, en las dificultades, nos empezamos a hundir. Por eso, una mente fuerte no es la que no siente miedo, es la que sabe qué hacer cuando el miedo aparece. La fe te capacita para, cuando el miedo toque a tu puerta, responder con la convicción de que Dios te ha dado poder. No dejes que el enemigo te haga pensar que no puedes, que no eres suficiente, que no hay salida. Porque si Dios está contigo, todo miedo es una mentira. Mucha gente cree que tener fe significa que nunca sentirán ansiedad, que nunca se van a preocupar, que la paz llegará automáticamente. Pero no es así. La fe es la elección diaria de confiar en Dios incluso cuando no entiendes nada de lo que está pasando. La ansiedad es el resultado de una mente que se enfoca más en los problemas que en la presencia de Dios. Es lo que sucede cuando miras al futuro con miedo en lugar de con confianza. Mira lo que dice Filipenses 4, 6-7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí hay algo fundamental, la paz de Dios no viene porque todo esté bien. La paz viene porque confías en que Él está en control. Piensa en Jesús durmiendo en la barca durante la tormenta. Los discípulos, hombres de mar, experimentados, entraron en pánico. Se desesperaron, pensaron que iban a morir. Gritaban y corrían. Pero Jesús, en medio del caos, estaba durmiendo plácidamente sobre un cabezal. Cuando lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él se levantó, reprendió al viento y al mar, y se hizo una gran calma. ¿Por qué pudo dormir en la tormenta? Porque su paz no dependía de la ausencia de olas, sino de la presencia de su Padre. La paz de Dios es una paz ilógica para el mundo, es la paz que te permite dormir cuando todos a tu alrededor están llenos de ansiedad. Es la paz que te mantiene firme cuando otros se derrumban. La ansiedad y el estrés vienen cuando intentamos controlar cosas que no podemos. Pero la paz viene cuando le entregas tus preocupaciones a Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que te permite vivir con tranquilidad, sabiendo que Él tiene el control. Aquí es donde se separa a los que realmente tienen fe de los que solo dicen que creen. Es fácil tener fe cuando todo está bien, cuando las cosas salen como esperas. Pero ¿qué pasa cuando la vida te golpea y todo parece derrumbarse? La persona sin fe se rinde. La persona con fe sigue adelante. La fe es lo que te da la resiliencia para continuar incluso cuando todo parece perdido. Mira la historia de José. Dios le había dado un sueño, un propósito increíble, que algún día sería un líder. Pero antes de verlo cumplido, pasó por las peores circunstancias que alguien podría imaginar. Sus propios hermanos, por envidia, lo vendieron como esclavo por 20 piezas de plata. Lo llevaron a una tierra extraña, lejos de su hogar y de su padre. Se esforzó, fue fiel, y ascendió a una posición de confianza en la casa de Potifar. Pero luego fue acusado falsamente por la esposa de su amo y metido en la cárcel, sin haber hecho nada malo.
Pasaron los años. Un copero a quien ayudó en la cárcel se olvidó de él. 2 años más en el calabozo, olvidado por aquellos a quienes ayudó. Si alguien tenía razones para dudar de Dios, para llenarse de amargura, para rendirse, era él. Pero no lo hizo. La Biblia dice que Jehová estaba con José. A pesar de su sufrimiento, él mantuvo su fe. Y esa fe no fue pasiva. José no se quedó sentado en la cárcel esperando. Él se mantuvo fiel, trabajó con excelencia, y confió en Dios para su vindicación. Y al final, Dios lo levantó de la cárcel a una posición de poder, como el segundo al mando de todo Egipto, cumpliendo cada promesa que le había dado. La fe verdadera se demuestra en la perseverancia, en los momentos donde todo te dice que te rindas, pero decides confiar en Dios una vez más. Aquí es donde muchos se equivocan, viven la vida reaccionando a sus emociones, en lugar de actuar con sabiduría. Toman decisiones basadas en el miedo, el enojo o la presión, y luego se arrepienten. La fe te enseña a tomar decisiones con claridad, sin dejar que tus emociones te dominen. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Esto significa que no tomamos decisiones basadas solo en lo que sentimos o vemos en el momento, sino en lo que Dios ha dicho y lo que sabemos que es correcto. La fe no significa ignorar tus emociones. Significa que tus emociones no deben ser el piloto de tu vida, sino el pasajero. Cuando vives por fe, aprendes a preguntarte, ¿estoy decidiendo por miedo o por confianza en Dios? Y cuando dejas que la fe guíe tus decisiones, te mueves con propósito y con paz. Piensa en Moisés. Cuando Dios lo llamó para liberar a Israel, él se sintió incapaz, tartamudo y lleno de miedo. Si hubiera tomado su decisión basado en ese miedo, jamás habría liberado a Israel. Pero él confió en Dios y se convirtió en uno de los líderes más grandes de la historia. Vivimos en una época donde todo es instantáneo. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas. Pero la fe no funciona así. La fe requiere paciencia. Y no cualquier paciencia, sino la que confía en que Dios tiene su propio tiempo y que su tiempo es perfecto. Piensa en Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, y su descendencia sería más numerosa que las estrellas. Pero el tiempo pasó. Pasaron años, 1 década, 2 décadas. El sol salía y se ponía, los años se convertían en décadas, y la promesa parecía desvanecerse en el aire. En su impaciencia, trataron de resolver el problema a su manera, y eso les trajo consecuencias. Pero al final, tuvieron que volver a confiar en la promesa de Dios. Y esperaron 25 años para ver el cumplimiento. Hoy en día, si no vemos resultados en 2 semanas, ya dudamos de Dios. La paciencia es una de las pruebas más grandes de la fe. Es fácil confiar cuando todo se mueve rápido, pero cuando pasan los meses y parece que nada cambia, ahí es donde tu confianza en Dios se prueba. Isaías 41:30 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no es quedarse de brazos cruzados. Es un acto de fe. Es avanzar sabiendo que Él ya está obrando, aunque tú no lo veas aún. Aquí es donde muchas personas se enredan, pasan la vida preocupados por lo que los demás piensan. Cuando basas tu valor en la opinión ajena, te vuelves vulnerable a las críticas. Si te elogian, te sientes bien. Si te critican, te derrumbas. Pero cuando tu identidad está firmemente basada en Dios, nada de eso te sacude. La fe te hace entender quién eres en Cristo, y cuando realmente sabes quién eres, la opinión de los demás pierde todo su poder sobre ti. Mira lo que dice Gálatas 1:10,
¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? No puedes servir a ambos. Si tu meta es ser aceptado por todos, tarde o temprano vas a comprometer tu fe, tus valores y tu propósito. Jesús sabía quién era. No buscaba aprobación. No cambiaba su mensaje para agradar a las masas. Él se mantuvo firme porque su identidad no dependía de lo que los demás pensaban, sino de lo que el Padre decía de él. Cuando vives por fe, la única voz que importa es la de Dios. Te liberas de la carga de la aprobación ajena y vives con una seguridad que nada ni nadie puede quitarte. Mucha gente se queda atrapada, sabiendo que tienen que avanzar, pero el miedo los detiene. Miedo al fracaso, a lo desconocido, al rechazo. Pero cuando tienes fe, el miedo ya no dicta tu vida. No significa que nunca lo sentirás, significa que ya no tendrá el poder de paralizarte. Piensa en Josué. Después de que Moisés murió, la responsabilidad de guiar al pueblo a la tierra prometida cayó sobre él. Humanamente, era una tarea inmensa. Era lógico que sintiera miedo. Pero Dios le dio un mandato claro y poderoso: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La valentía no es la ausencia de miedo, es la decisión de avanzar a pesar del miedo, confiando en que Dios va delante de ti. Recuerda la historia de David. Todo el ejército de Israel estaba paralizado de terror. El gigante Goliat, con su armadura imponente y su lanza gigantesca, se burlaba de ellos. Pero David tenía una mentalidad diferente. No vio el tamaño del problema, vio el tamaño de su Dios. Y eso lo cambió todo. La fe te hace ver los problemas no como gigantes imposibles, sino como oportunidades para ver el poder de Dios. No esperes a que el miedo desaparezca para moverte, el miedo se desvanece cuando das el paso de fe. Aquí es donde realmente se prueba tu fe, no en los días buenos, sino cuando la vida se sacude y todo parece derrumbarse. Es fácil tener paz cuando no hay problemas. Pero, ¿qué pasa cuando todo se complica? ¿Sigues teniendo paz o entras en pánico? Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Él no prometió que nunca enfrentaríamos problemas, prometió que incluso en medio de ellos, podemos tener paz. La verdadera paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. Piensa en Daniel en el foso de los leones. Un decreto del rey lo sentenció a una muerte segura. Sus enemigos lo habían engañado para que cayera en esa trampa. Humanamente, estaría en pánico. Estaba en un foso oscuro, rodeado de bestias hambrientas. Pero Daniel no perdió la calma porque su confianza no estaba en la lógica, sino en Dios. Cuando tienes fe, aprendes a descansar en Dios incluso cuando no entiendes nada de lo que está pasando. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que te permite vivir con tranquilidad, sabiendo que Él tiene el control. Aquí es donde muchas personas se quedan estancadas, no porque no tengan talento, sino porque han fallado antes y creen que ya no hay vuelta atrás. La fe no es solo para los momentos en los que todo va bien, es para los momentos en los que sientes que todo se acabó. Mira lo que dice Proverbios 24, porque 7 veces cae el justo, y vuelve a levantarse. Esto significa que incluso los que buscan a Dios pueden fallar, pero la diferencia es que el que tiene fe, se levanta. Piensa en Pedro. Fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Caminó con él, vio milagros, aprendió del Maestro. Pero en el momento de la prueba, en la noche del arresto, él negó a Jesús 3 veces. Imagina el peso de esa traición. El gallo cantó y Pedro sintió el peso de su fracaso, del dolor de haberle fallado a quien tanto amaba. Seguramente pensó que todo había terminado para él. Pero Jesús no lo desechó.
Lo buscó, lo perdonó y lo restauró. Tu pasado no define tu futuro. La fe te libera de la culpa y la condenación, porque si Dios dice que te perdona, no tienes por qué seguir viviendo en la vergüenza. El que tiene fe se levanta con la certeza de que Dios aún tiene planes para él. La fe no es una creencia pasiva, es una fuerza que te capacita para vivir una vida de victoria. Es el cimiento de tu vida, la clave para una mentalidad de conquistador, la valentía para enfrentar tus miedos y la resiliencia para levantarte después de cada caída. No tienes que fabricar esta fortaleza. Solo necesitas acceder a ella a través de tu fe en Dios. Él ya te ha dado las herramientas. Ahora la pregunta es, ¿vas a activarlas? La decisión es tuya. Tu fortaleza, tu paz y tu propósito te esperan. Gracias por quedarte hasta el final. No fue casualidad. Acabas de completar el primer paso para convertirte en invencible, entender que la verdadera fortaleza viene de la fe en Dios. Si este mensaje tocó tu corazón y encendió algo en ti, te pido que nos ayudes a seguir compartiendo esta luz. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Tu apoyo nos permite llegar a más personas que, como tú, necesitan descubrir los secretos que Dios tiene para los que confían en Él. Ahora sabes que la fe te hace un guerrero de la luz. Da el siguiente paso y vive cada día con esa convicción.